Lo que le corresponde a la Fiscalía, en este caso, sería de abrir una indagación preliminar respecto a los eventuales delitos que se habrían cometido. Andy Carrión es abogado penalista y está con nosotros. Andy, doctor Carrión, un placer como siempre. Gracias. Doctor. Muy buenos días, Cristian, y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Doctor, yo le quería preguntar, claro, no vamos a entrar a la figura del presidente, que es más complicada, ¿no? Porque tiene todas estas figuras que la Constitución no lo amparan, hay procedimientos, lo hemos hablado con un constitucionalista, pero ¿qué hay del secretario de Palacio, doctor Carrión? Es decir, si el presidente puede ser susceptible del inicio de una investigación que lo lleve, que ha violado el artículo 172 de la Constitución, ¿qué hay de un secretario que alegremente pues quiere justamente meter mano en los ascensos, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? En efecto, Cristian, como bien lo has manifestado, en el caso del secretario presidencial, él no le alcanza la prerrogativa personalísima que tiene el presidente de la República. No obstante, al ser un funcionario público, estar al servicio precisamente de la presidencia de la República, podría eventualmente alcanzarle el delito de tráfico de influencias a instigación del presidente. Como lo has dicho, también existe un problema algo complejo respecto a la figura propia presidencial de responder a ciertos delitos, pero si nos circunscribimos únicamente al asesor presidencial y también al ministro, pues podríamos en todo caso hablar no solamente eventualmente del delito de tráfico de influencias, sino también desde mi punto de vista del delito de abuso de autoridad, ¿no? Por los actos arbitrarios que han acometido y que ha causado algún perjuicio, en este caso, a las propias instituciones armadas. Doctor, una pregunta, perdón, para que continúe. El hecho de que finalmente no hay, es siempre una pregunta que me hace, no, pero el tráfico de influencias no se llegó a concretar porque al final no se les logró el ascenso a las personas que ellos pedían. Eso no es así, ¿verdad? No, eso no es así, porque si uno se circunscribe al análisis estricto de lo que implica el delito de tráfico de influencias, no tiene que materializarse en una retribución real que, por ejemplo, haya desencadenado el ascenso de estas personas que habían influenciado en el presidente de la República, sino que bastaría para la configuración del delito, por ejemplo, la mera promesa o un donativo o alguna ventaja que puedan haberse ofrecido para poder ascender en estos puestos. Así es que no es tan cierta esa afirmación, como bien lo acabas de comentar, de que debieron ellos de haber ascendido para recién imputar el delito de tráfico de influencias. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que toca? Es decir, si tenemos este análisis, si tenemos incluso testimonios que incluso hoy día lo van a plantear a nivel Congreso, ¿qué es lo que le corresponde a la Fiscalía, doctor? Lo que le corresponde a la Fiscalía, en este caso, sería de abrir una indagación preliminar respecto a los eventuales delitos que se habrían cometido. Es evidente de que en este caso en específico la actuación fiscal únicamente iría dirigida al asesor presidencial. Pero aquí hay que hacer también una diferenciación de responsabilidades, Cristian, porque eventualmente el asesor presidencial podría arguir dentro del marco de su defensa que ha cumplido, por ejemplo, una orden presidencial. Buen punto. Sería, digamos, el autor directo de este tráfico de influencias, sino que tendría que imputársele al presidente de la República. Pero ante esto debemos decir también lo siguiente, Cristian, en el sentido de que puede, en efecto, el presidente haber dado una indicación al respecto para que asciendan estas personas de las cuales estamos conversando, pero un funcionario público no debe acatar ni obedecer órdenes, en este caso, ilícitas. En ese sentido, tendría que el propio funcionario público, es decir, el secretario presidencial, asumir también la responsabilidad por haber traficado influencias a órdenes del presidente. Es decir, esa instigación, en el ámbito penal como se conoce a la figura, no enervaría la propia responsabilidad del secretario presidencial ante el supuesto de arguir de que únicamente habría respondido a una orden presidencial. Claro, digamos, no lo eliminaría de responsabilidad, pero sí podría atenuar finalmente su sanción, su responsabilidad, diciendo que cumplía órdenes del presidente. Ahí
se plantea una situación complicada, ¿no? Finalmente, de colaborar o no por parte del secretario. En efecto, podría en el momento de la medición de la sanción, del cálculo de la sanción, atenuar su responsabilidad, pero discusiones como estas también, Cristian, y yendo a otro ámbito, se han dado en el propio plan o estructura, por ejemplo, militar o policial, ¿no? En el sentido de que yo respondía a órdenes que me daba el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como Fujimori, para poder cumplir esta misión. Sin embargo, eso ya, tanto en la jurisprudencia como la doctrina, se ha visto de que no es un elemento exculpante, correcto, pero que sí, de alguna manera, en la medición de la sanción podría verse atenuada la imposición de la sanción pertinente, que en su momento podría acarrear este caso. Correcto. Ahora, si es que se esgrimiera, digamos, desconocimiento, ignorancia de parte del presidente, del señor Ayala, del secretario, porque ellos podrían aumentar, bueno, nosotros creíamos que así como era prerrogativa nombrar, también era prerrogativa decir quiénes ascendían o no. Lo que queda claro por los señores pasados al retiro, el general Vizcarra y el almirante Chaparro, ellos les explicaron, tanto al ministro, tanto al secretario, incluso al presidente, que no correspondía que el presidente pida algo y que ellos lo cumplieran, sino que habría un cuadro de méritos. Ergo, esa argumentación también carecería de sentido. Decir, bueno, yo desconocía. Además, me imagino que un funcionario público y de tan alto como el presidente no puede esgrimir, no conocer la ley. No, porque claro, siempre sabemos que para los ciudadanos pueden hacer todo que la ley no impide, pero para un funcionario solamente puede hacer lo que la ley le permite. En efecto, Cristian, y lo que aquí habría que decir adicionalmente al tema planteado es de que en el derecho penal se presume siempre el conocimiento de las normas que implican el desempeño de una función, sobre todo si es pública. Así es que uno no puede arguir siempre de que uno desconocía el procedimiento y que de esa manera recomendó simplemente sin saber cuál era, digamos, el procedimiento interno que debería de seguirse dentro de la institución armada. Así es que este ámbito del desconocimiento no tendrían que demostrarlo en todo caso, pero es difícil de hacerlo en el sentido de que los mismos oficiales o generales que han pasado el retiro han argumentado de que les explicaron precisamente de cuál era el procedimiento que se tenía que seguir. Y además estamos hablando también, Cristian, de un ministro de Defensa que es abogado. En todo caso, esa ignorancia podría verse relativizada respecto a la propia función que ejerce dentro del Ministerio de Defensa, que no solamente responde a las instituciones armadas, sino que adicionalmente debería de tener el conocimiento jurídico para establecer cuáles son los procedimientos exactos que se deben de seguir para ascender a quienes se encuentran dentro del orden de prelación. Correcto. Fiscalía encargada a la cual habría que justamente no exigirle abrir investigación. Me imagino que es la Fiscalía encargada de corrupción de funcionarios. Debería ser esa la Fiscalía. No obstante, si es que hablamos del delito de tráfico de influencias, podría ser respecto al asesor presidencial alguna fiscalía ordinaria, pero lo ideal sería de que en casos como estos pueda, en tanto esté vinculado a algún otro delito, también que se haga cargo la Fiscalía Especializada, ¿no? Eso va a depender también de las indagaciones que se hagan en su oportunidad en la propia Fiscalía de la Nación. Hay que ver respecto al propio presidente, porque no significa de que el hecho de que tenga inmunidad no se abra una indagación preliminar. Lo mismo sucedió en el caso de Vizcarra, si recordamos, ¿no? No podían avanzar con la investigación, pero que sin embargo sí puede haber una, indagación preliminar limitada, y podrían también en este caso trabajar de la mano con alguna fiscalía provincial que se concentre en la indagación respecto al asesor presidencial y no necesariamente al presidente de la República. Increíble que dispararse al pie de esa manera, ¿no? Cuando ya habían pasado, y claro, también con el otro tema que parece se va a seguir desde el Congreso de la República, justamente por esta violación al artículo 172. Andy Carrión, doctor, me quedan 1 minuto y medio. Quiero pedirle su opinión respecto de los últimos sucesos en el equipo Lava Jato. Usted como penalista, claro, más allá de la pelea, de la salida, ¿cómo le parece que ve el caso en el contexto de esta disputa y la salida de un fiscal que pretendía investigar unos casos en los cuales Odebrecht todavía no ha confesado y, claro, ahora la necesidad de ir a revelar esos codinombres? ¿Qué le ha parecido todo esto, doctor? Bueno, aquí hay 2 aspectos relevantes, ¿no? Uno, enfocado en la propia actuación del fiscal que salió expectorado del equipo especial,
en el sentido de que la interpretación normativa que se le da a los acuerdos de colaboración tienen que también circunscribirse a ámbitos de autonomía de acción fiscal. No necesariamente uno tiene que responder a lo que dice el equipo, sino lo que los mismos miembros del equipo siempre han exigido, ¿no? Respetarse la autonomía fiscal, y en este caso el exfiscal Hamilton Montoro quiso hacer respetar su autonomía, y yo creo que por uno de esos puntos es que salió simplemente definado por interpretar de una manera distinta los acuerdos a los que ya habían llegado. Eso por un lado. Y por otro lado también ver cuál es la actuación constante, reiterada que ha tenido la empresa Odebrecht y sus funcionarios respecto a brindar datos oportunos en la investigación que está a cargo del equipo especial, puesto que nos damos con la sorpresa de que hay alrededor de 200 nuevos codinomes que en su momento, de forma oportuna, no han brindado a la Fiscalía como una información de la cual dependía precisamente el sometimiento a estos beneficios que la Fiscalía ya le ha otorgado. Así que ese tema de la progresividad de la colaboración en la medida en la que vayan saliendo datos podría ser eterna también, Cristian. Imagínate tú, mañana salen otros nuevos datos y la pregunta sería ¿por qué no se ha dado en su oportunidad? ¿Por qué no se ha brindado esa facilidad a la Fiscalía para que puedan abarcar un procedimiento de colaboración mucho más integral y no progresivo como ahora lo están sosteniendo, ¿no? Doctor Andy Carrión, un placer como siempre y hasta muy pronto. Gracias.